Muy buenas a todos. Estamos aquí un día más para narrar un artículo del blog Una mirada liberal. Ya sabéis que en este podcast lo que se trata es de dar visibilidad a unas ideas, un pensamiento, eh, también opiniones, claro, de la economía y la política desde la visión liberal. Así pues sin más dilaciones, vamos a dar lectura al artículo Economía básica para cuñados. Dice así: cuando hablamos de economía para cuñados, lo hacemos con la convicción de que existen muchas personas que van por la vida tratando de dar lecciones de todo sin saber absolutamente de nada. Son gente que por lo general se ha aprendido 4 bobadas básicas que ha dicho el periodista de turno a sueldo del poder. Conceptos muy rimbombantes que suenan bien, pero que en la práctica no reflejan la realidad y además enmascaran el verdadero problema de fondo. Ojo con el que te diga no sé qué del PIB. A ti, querido lector liberal, te prevengo de estos elementos. Cuando alguien te diga no sé qué del PIB, ponte en guardia de inmediato, porque muy posiblemente estás ante un cuñado de libro. Y si lo del PIB va acompañado de que la economía española va muy bien, uy, uy, ojito que la cosa es peor de lo que parece. No solo es cuñado, sino que además es tonto de baba. Afortunadamente, la estulticia se puede y se debe combatir. No es que vayas a ser capaz de convencer al fulano de que está confundido. No, eso es simplemente imposible. Son seres que por lo general están adoctrinados y que más bien necesitan creer que lo que dicen, o mejor dicho, lo que les han contado, resulta algo tan empírico como que 2 más 2 son 4. En realidad, estas personas están perdidas sin solución, porque se encuentran en una de estas dos circunstancias. Uno, no tienen ni la más mínima idea de economía. O dos, no quieren o no pueden reconocer que a quien han votado les está engañando y que todo es un fracaso. En realidad, el punto uno tiene mucho que ver con el punto 2, por lo que van intrínsecamente relacionados. No tienen idea de economía y por eso han votado al tipo que les está tomando el pelo. Pero vamos con lo que nos ocupa y preocupa: combatir el mantra keynesiano de que al crecer el PIB, el país también crece. Cuñadez típica: el Producto Interior Bruto de España ha subido en los últimos años. Esto es obviamente difícilmente rebatible, además de innecesario. El PIB de un país aumenta por múltiples razones. Por las más importante es algo elemental. A más habitantes, mayor producción. Por tanto, el PIB crece. Pero que una nación produzca más no quiere decir en absoluto que sea más rica. En este blog ya se ha mencionado en múltiples ocasiones que la riqueza no la mide el PIB, sino el PIB per cápita. Y la razón es bien simple. No se trata de cuánto produce un país o cuánto tiene el Estado en sus arcas guardado, sino de cuánto dinero tiene el ciudadano en el bolsillo para llegar a final de mes o para gastarlo en lo que mejor le parezca. Veámoslo con detenimiento y de forma sencilla para que el cuñado lo comprenda. Ejemplo práctico para el cuñado. En una casa viven una mujer y un marido. Ambos trabajan y aportan una parte importante de su salario a los gastos comunes del hogar. Hagamos el símil de que la casa es el país y el matrimonio sus habitantes. Ahora, un primo viene del pueblo a trabajar a la capital. Les pide que le dejen vivir en su casa durante un tiempo. El nuevo miembro de la familia aporta también del rendimiento de su trabajo una parte para sufragar gastos. El coste de las necesidades de la casa aumenta, pero también la recaudación del fondo común. Hasta aquí el aumento natural del PIB del hogar y de un país. Pero el casero, el gobierno, decide subir el alquiler. Además, han subido la luz, el agua y la comunidad por distintas causas. Lógicamente, el matrimonio se ve obligado a poner más dinero de su salario al fondo común. Y como no, también tienen que pedirle al primo que ponga algo más de dinero, subida de impuestos. Pero la cosa empeora,
Porque llega la madre del marido, que se ha quedado viuda y se instala en la casa, aunque no aporta dinero al gasto común porque tiene una pensión muy baja y un hijo no le va a pedir dinero a su madre. Hasta aquí, la demanda de bienes y servicios ha aumentado al doble en poco tiempo y la recaudación de dinero de los tres que aportan también, aunque no de forma proporcional al crecimiento de las necesidades del hogar, crecimiento del país. Es decir, el sueldo de los habitantes no ha aumentado, pero el gasto sí, con lo que el PIB del hogar es mayor que al principio. Sin embargo, el dinero disponible de cada habitante, salvo el de la pensionista, ha disminuido. La casa tiene más, pero sus habitantes tienen menos para ellos. Al año siguiente, todo sigue igual, pero a los 4 habitantes de nuestra casa, ejemplo, les suben el sueldo un 2%. Por desgracia, el alquiler, la luz, el agua, la comunidad, la comida, los impuestos indirectos, etcétera, etcétera, han subido un 3%, con lo que se ven obligados a destinar toda la subida salarial y un 1% extra al fondo común. Esto se llama inflación. La madre, como es natural, no pone nada al fondo, pero ahora se ve obligada a ayudar comprando de vez en cuando algo de comida, ropa, etcétera. Luego tiene menos liquidez, menos disponibilidad para ella. Finalmente, la esposa se queda embarazada. Aquí ya sí es donde la cosa se complica del todo. Cada día más pobres en un país no tan rico como dicen. En definitiva, pasado el tiempo, el PIB de la casa, Estado, ha aumentado considerablemente, pero el dinero de los habitantes, PIB per cápita, ha aumentado mucho menos de lo que ha subido el coste de la vida, inflación. Y para colmo, buena parte de ese incremento se lo ha quedado la caja común de la casa, Hacienda. Aún así, todos llegan mucho peor a final de mes que cuando eran solo 2. En definitiva, ¿el PIB ha subido? Sí, pero los ciudadanos somos más pobres porque tenemos que destinar mucho más dinero para obtener lo mismo que antes. En 8 años ha aumentado aproximadamente en 4 millones la población, con gente que o no aporta a la caja común o aporta muy poco. No amortizan lo que cuestan, ni por lo más remoto, ya que son trabajadores de muy baja cualificación. Hay más demanda, por lo que se producen más bienes y servicios y, por tanto, lógicamente, crece el PIB, el Producto Interior Bruto. Sin embargo, al existir más demanda que oferta, imposible adecuarla a la llegada masiva de inmigrantes, la inflación se dispara. Es la ley de la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, el precio simplemente sube. Y esta es la razón por la que suben en España los precios más que en cualquier otro país europeo. Sube la cesta de la compra, sube el precio de la energía y hay apagones, sube el precio de la vivienda porque encima no se construye al no compensar el coste a los promotores, suben los impuestos y tenemos las peores infraestructuras desde hace más de 20 años y en definitiva sube todo por una mala gestión y por los intereses espurios de los políticos, muy alejados en general de los problemas reales de los ciudadanos. Solo piensan en lograr un puñado de votos por encima de los intereses y de las necesidades de la gente que está trabajando y pagando sus sueldos. Y esto, aunque no lo vaya a reconocer jamás, hasta el cuñado lo sufre. Y hasta aquí el artículo titulado Economía básica para cuñaos, del blog de Luis Molina, una mirada liberal. A continuación se escuchará el análisis editorial sobre el artículo que acabamos de escuchar. A ver, ¿qué pasaría si resulta que esa cifra mágica, la que repiten siempre en los informativos para decirnos que el país va genial y que somos más ricos, fuera en realidad la excusa perfecta para esconder que la gente, en su día a día, es cada vez más pobre? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos una inversión que, de verdad, tiene tela. Vamos a poner bajo la lupa una escena que, bueno, yo estoy seguro de que a cualquiera que nos escuche le va a sonar. Esa típica sobremesa familiar, los platos ya recogidos, el café en la mesa, y de repente, ¡zas!, alguien suelta una teoría económica así, de golpe,
para explicar toda la crisis nacional en una sola frase. Sí, esa escena es un clásico y normalmente o se hace un silencio incomodísimo o, bueno, estalla la Tercera Guerra Mundial en el salón, ¿verdad? Y justo ese escenario es perfecto para diseccionar la fuente que traemos hoy. Vamos a explorar una visión, digamos, muy particular sobre esa brecha enorme que hay entre el exitazo macroeconómico que nos venden las instituciones y la realidad de la cuenta del banco de la gente. Exacto, la cuenta a final de mes. Para eso, nos vamos a zambullir en un artículo de un blog que es bastante, ¿cómo decirlo?, provocador. Se publicó el 15 de mayo de 2026 en el portal Una Mirada Liberal y el título ya te dice por dónde van los tiros. Economía básica para cuñaos. Y claro, detrás de este texto hay un perfil que no es para nada el típico economista aburrido de despacho, ¿eh? El autor es Luis Molina, que es analista de software, exmilitar, fue escolta, ha estudiado Derecho, Informática y, atención, escribe novelas de fantasía y thrillers. Claro, es que esa mezcla de experiencias vitales marca por completo cómo estructura sus argumentos. O sea, alguien que viene de analizar código de software, pues busca la lógica pura, ¿no? El código fuente de por qué falla un país. Y al mismo tiempo, como es escritor de ficción, domina las metáforas para aterrizar cosas súper abstractas. Así que en este artículo lo que intenta es desmontar esa especie de ilusión estadística de la que presumen los gobiernos. Y nuestra misión hoy, y esto quiero dejarlo súper claro desde ya, es abrir el capó de este argumento y ver cómo funciona. Analizar sus metáforas, sus engranajes, pero ojo, desde una perspectiva totalmente imparcial. No estamos aquí para darle la razón al autor ni para quitarla, ni para tomar partido político, ¿eh? Solo queremos entender la arquitectura de esta visión liberal. Totalmente. Hay que entender el modelo que plantea. Y bueno, el texto arranca directo yendo por ese personaje de las cenas que decíamos, el famoso cuñao. Ya sabes, esa persona que da lecciones de economía repitiendo eslóganes que ha escuchado en la tele sin tener ni idea del fondo. El cuñadismo en estado puro, vaya. Y el dogma que este autor quiere destruir es ese de, bueno, si el Producto Interior Bruto, el PIB de toda la vida, sube, el país va como un cohete. Para él, escuchar a un político celebrar que sube el PIB es casi un motivo para echarse a temblar. Pero a ver, si el PIB es la vara de medir mundial, ¿por qué le ataca con tanta dureza? Pues porque, según Molina, la trampa está en que el PIB es acumulativo. O sea, mide toda la riqueza de un territorio, toda junta. Si de repente tienes a 2 millones más de personas viviendo ahí, pues por pura matemática, hay más compras en el súper, más alquileres, más billetes de autobús vendidos, entonces el PIB sube. Pero volumen total no es lo mismo que prosperidad de la gente. Ya, claro. O sea, un país puede producir más en absoluto simplemente porque ha metido a mucha más gente a producir, pero resulta que cada persona tiene menos dinero en el bolsillo. A ver, déjame poner un ejemplo rápido para aterrizar esto. Es como si el dueño de una panadería del barrio monta una fiesta increíble porque este año ha facturado el doble. Sobre el papel, oye, vender el doble es la leche. Un exitazo absoluto, claro. Eso es. Pero claro, vas a ver los números y resulta que para vender el doble ha tenido que triplicar la plantilla, abrir 24 horas y gastar 4 veces más en la factura de la luz de los hornos. Cuando haces las cuentas de verdad, el margen de beneficio por cada barra de pan se ha hundido y el dueño se lleva a su casa mucho menos dinero limpio que hace un año. O sea, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia clave entre el PIB total, que sería la panadería entera, y el PIB per cápita, que es lo que te llevas tú a casa. Para el autor, el PIB agregado no le importa un pimiento al trabajador. Lo que te dice si la gente respira o se ahoga es ese PIB per cápita, y encima cruzado con la inflación. O sea, el poder de compra real. Y claro, aquí surge una duda gorda sobre cómo se usa esto en política. Si matemáticamente tú puedes engordar el PIB de un país simplemente, no sé, trayendo a más población, pero sin que la gente viva mejor, el texto básicamente nos está diciendo que nos tragamos una campaña de marketing gigante cada vez que dan los datos, ¿no? Sí, el autor lo dice sin cortarse un pelo. Dice que los políticos se agarran al PIB porque es lo único que saben que va a subir, sí o sí, gracias a que la población crece. Mientras ese número salga en verde, pues ya tienen el titular. Pero claro, luego la gente en la calle dice, oye, que a mí no me da el sueldo, aquí algo falla. Claro, el choque con la realidad. Y bueno,
para que esto no se quede en un debate así súper denso de macroeconomía, Molina usa una metáfora que es el corazón de su texto. Coge a todo el Estado y lo encoge al tamaño de una casa, la economía de una familia. Es una reducción a lo doméstico que está muy bien pensada. A ver, nos plantea un punto de partida. Un piso donde vive un matrimonio. Los dos trabajan, ganan su sueldo y meten una parte de su dinero en un fondo común para la casa. De ahí se paga, pues lo típico, ¿no? La hipoteca, la luz, el agua, la comida de los dos. En este juego, la casa es el país, el matrimonio son los ciudadanos de toda la vida y ese bote común es la hacienda pública, los impuestos. Vale, hasta ahí todo en perfecto equilibrio. Pero hay un cambio. Llega un primo del pueblo que viene a la ciudad a buscarse la vida y les pide quedarse en la casa. El primo ya encuentra trabajo rápido y, como es lógico, empieza a meter dinero en ese fondo común. Claro. Pero claro, ahora son 3 en casa. Se gasta más agua, la lista de la compra del súper es más larga, la lavadora no para. Y si miras esto con gafas de economista, digamos que el PIB de esa casa acaba de dar un subidón. O sea, entra más dinero en el bote, se gasta más, hay más actividad, tienen a un trabajador más produciendo. Un político aquí ya estaría dando una rueda de prensa para celebrarlo. Pero claro, aquí aparece un personaje nuevo en la historia de Molina, el famoso casero, que aquí hace el papel del gobierno y de las compañías eléctricas y demás. El casero llega y dice, oye, que os subo el alquiler. Y a la vez, el recibo de la luz pega un petardazo. ¡Uy! ¿Qué pasa? Que de repente, el matrimonio y el primo tienen que poner un porcentaje mucho mayor de sus sueldos en el bote común simplemente para pagar exactamente lo mismo que tenían antes. O sea, los impuestos y el coste de vida se los comen. Y ojo porque el golpe final viene ahora. Aparece una cuarta persona en la casa, la madre del marido, que se ha quedado viuda y se viene a vivir con ellos. Y claro, trae una pensión que es, bueno, bajísima. Muy precaria, claro. Entonces, no puede aportar dinero al bote común, pero lógicamente hay que darle de comer, gasta luz, gasta calefacción. Pasa a depender de la estructura de esa casa. Vale, pues paremos un momento y miremos la foto de esta casa a final de año. Empezaron siendo 2 y ahora son 4. O sea, la demanda de recursos de la casa se ha multiplicado por 2, directamente. Sí, el doble. Claro. El dinero total que entra por la puerta también es mucho mayor, porque ahora hay 3 sueldos enteros entrando. El famoso fondo común tiene una liquidez histórica. Según el periódico del barrio, esa casa es una potencia económica. Claro, el titular es precioso, pero el autor te dice, abre las cuentas de ahorro de esa gente. El fondo común, que es el Estado, recauda como nunca. Pero el dinero de bolsillo del matrimonio, lo que les sobraba para irse a cenar, para ahorrar o para un arreglo del coche, se ha esfumado por completo. 0 euros. Todo se va en sostener una casa que ahora es más grande y mucho más cara de mantener. Así que la casa es más rica, sí, pero los que viven dentro son bastante más pobres. A ver, el ejemplo es durísimo porque es que se entiende a la primera. Pero tengo que hacer un poco de abogado del diablo aquí, ¿vale? Porque esta metáfora, por muy brillante que sea, cae en lo que los economistas llaman la falacia de la composición. O sea, una casa no es un país. Si yo me quedo sin dinero en mi casa, no puedo imprimir billetes en la impresora del salón, ni puedo emitir deuda pública a 30 años para que me la compre un señor en Alemania. ¿No crees que Molina quita demasiadas piezas del puzzle real para que su teoría encaje? Totalmente. Desde un punto de vista académico estricto, esa crítica que haces es de manual. Un Estado tiene unos mecanismos de deuda y monetarios que una familia no va a tener en la vida. Pero claro, es que Molina no está escribiendo una tesis doctoral para el Banco Central Europeo. Ya, es un artículo de blog. Exacto, es divulgación y busca persuadir, y en ese sentido prefiere perder un poco de rigor técnico para que la gente entienda una verdad matemática que, oye, es impepinable, que si el tamaño de la tarta crece un 20%, pero tienes un 40% más de gente sentada a la mesa, pues la porción de tarta que te toca es más pequeña, por mucha deuda que emitas para intentar disimularlo. Claro, la deuda te da tiempo, pero no te salva de la caída. Y encima el golpe no acaba aquí, porque en el segundo año de esta telenovela familiar, Molina mete el turbo de la destrucción de la riqueza, que es la inflación. Resulta que, oye, buena noticia, en los trabajos de la familia les suben a todos el sueldo un 2%. Fiesta en el piso. Fiesta total. Pero, y aquí está la gracia macabra del asunto, la inflación hace su magia. El alquiler, el súper, la gasolina y todos los impuestos indirectos que pagas al comprar
suben de golpe un 3%. O sea, las matemáticas son de primero de primaria. Esa subida del 2% del sueldo desaparece el día 1. Y la familia encima tiene que poner un 1% extra de lo poco que les quedaba ahorrado solo para vivir exactamente igual que el año pasado. Han perdido dinero directamente. Eso es. Ganan más billetes, pero pueden comprar menos cosas. Y para rematar el drama, la tensión en la casa estalla, porque la abuela tiene que empezar a pagar parte de la comida comunitaria con su pensión diminuta, y para colmo, la mujer dice que está embarazada. Es, digamos, la tormenta perfecta. Sí. Es el colapso total del sistema familiar. Pero espera, porque aquí el tema demográfico a mí me descuadra un poco, la verdad. Toda la vida nos han dicho los expertos que si la población crece, y más si es gente en edad de trabajar, eso es lo que nos salva. Que Europa está envejecida, que necesitamos cotizantes para pagar a la abuela. ¿Por qué este texto le da la vuelta a eso y ve a los recién llegados como una especie de máquina de crear inflación? Esa es de las partes más potentes y más polémicas del artículo de Molina. Él coge esta metáfora de la casa y la lanza contra los datos de España. Y te dice, ojo, que la población ha subido en unos 4 millones de personas en 8 años. Y su tesis se basa en qué perfil tiene esa gente. Él argumenta que es población que entra a trabajar en sectores de baja cualificación. O sea, sueldos bajos. Claro. Y si tienes sueldos bajos, tu aportación al fondo común, vía IRPF y demás, es pequeña. Vale, entiendo que aportan menos al bote. Pero también consumen, van a la peluquería, se compran zapatos. Eso mueve la economía. Sí, claro que consumen. Pero ahí está el quid de la cuestión. Molina no te habla de lo buenos que serán esos trabajadores dentro de 30 años. Él habla del golpe brutal en el momento presente. Tú metes a 4 millones de personas de golpe y necesitan una casa mañana mismo, usar el metro mañana mismo, ir al médico y encender la luz. Es un chute masivo de demanda de cosas súper básicas de un día para otro. Y claro, aquí entra en juego la ley más vieja del mundo, la de la oferta y la demanda. Ya veo por dónde vas. Claro, la demanda de cosas pega un salto gigantesco, pero la oferta no da abasto. Si tú metes a millones de personas a buscar un alquiler baratito, digamos, en Madrid o Barcelona, pero hay los mismos pisos que hace 10 años, pues el precio del alquiler va a reventar hacia arriba. Y eso castiga tanto al que acaba de llegar como al que llevaba ahí toda la vida. Justo ese, es el motor de la inflación según este autor. Ese desajuste tremendo entre una demanda súper acelerada y una oferta que es súper lenta. Porque tú no construyes un barrio de 1000 pisos en 2 meses, ni montas 3 centrales eléctricas en una semana. Para él, esta presión demográfica es mucho peor para los precios que si hay una guerra comercial en Asia o si se atasca un barco en el canal de Suez, que es lo que suelen decir los políticos. O sea que la culpa es de la demanda interna desbocada. Y este desajuste no es solo una idea pintada en una pizarra, es lo que nos lleva a la última parte del texto, porque Molina empieza a enumerar los síntomas reales que él ve en la España de hoy como consecuencia de todo este lío, ¿no? Efectivamente. Él te pinta un escenario que parece de terror económico. Empieza diciendo que lideramos las subidas de precios de cosas básicas en toda Europa. Luego habla de un precio de la energía tan bestia que, según él, casi roza el peligro de apagones. Y se para mucho en esto que acabamos de hablar, en el atasco monumental de la vivienda. Y a ver, detengámonos ahí. Porque el texto dice que los precios de los pisos suben una barbaridad, porque no hay obra nueva. Y uno piensa, a ver, si hay tanta gente buscando piso, el negocio es redondo. ¿Por qué los promotores no se ponen a construir como locos? Porque aquí encajan las piezas del puzzle de Molina. Es un círculo vicioso. Por un lado, tienes la inflación que ha disparado los costes para el constructor. El acero cuesta un dineral, el cemento, la luz de las máquinas, sin contar el papeleo y los impuestos. Todo carísimo. Claro, pero por el otro lado, la gente que quiere comprar el piso es cada vez más pobre, porque su poder adquisitivo ha caído, como veíamos en la casa. Entonces, el precio al que el constructor necesita vender el piso para ganar algo de dinero es inasumible para el trabajador. El margen desaparece por completo. Así que el promotor dice, oye, pues para perder dinero no construyo. ¡Qué barbaridad! O sea, es un mercado estrangulado por los dos lados. Nadie puede comprar y nadie quiere vender.
Y el diagnóstico no acaba ahí. También dice que nos fríen a impuestos mientras tenemos las peores infraestructuras de las últimas 2 décadas. Y si cruzamos esto con la población, se verá lógica, claro. Si metes a millones de personas extra a circular por las mismas autopistas y a ir a los mismos hospitales, todo se desgasta muchísimo más rápido. Y si esa gente no aporta un dineral en impuestos, el Estado no tiene el colchón para mantener esas carreteras o esos hospitales. Así que todo se cae a pedazos. Y ojo, que para Molina todo este desastre no es un accidente, ni es mala suerte. Él señala con el dedo a lo que llama la mala gestión y los intereses espurios de los políticos. Según su visión, los que mandan viven en una nube, en una realidad paralela, donde lo único que importa es mantener viva la ficción del PIB. O sea, una desconexión total con la calle. A ver, yo para imaginarme esta situación siempre pienso en una pizzería. Imagínate que vas con 3 amigos a cenar y pedís una pizza hermosa cortada en 8 trozos gigantes. Estáis a punto de hincarle el diente y de repente viene el dueño de la pizzería y sienta a 4 desconocidos en vuestra mesa. Coge la pizza, la corta a toda prisa en 12 trozos minúsculos, la pone en el centro y grita con un megáfono. ¡Enhorabuena! El volumen de trozos de esta mesa ha subido un 50%. ¡Sois súper ricos en pizza! Claro, y vosotros miráis el plato con cara de tontos, con un hambre que os morís. Exacto. O sea, frente a un choque tan salvaje con la realidad del estómago vacío, ¿cómo narices se sostiene el discurso oficial de que el PIB es lo único que importa? Pues, según el artículo, ese relato aguanta básicamente por 2 cosas. Una, porque hay muchísimo analfabetismo económico, la gente no entiende estas cosas. Y 2, porque se manipula el lenguaje a lo bestia. Porque, a ver, que el PIB total sube es verdad, matemáticamente es un hecho. Así que el gobierno puede salir a decir que gestionan de maravilla. Lo que no dicen en el titular es que la inflación se come tu dinero, que somos demasiados para los servicios que hay y que te están friendo a impuestos sin darte unos hospitales o carreteras mejores a cambio. Es el choque entre el Excel del ministro y la cuenta del súper del ciudadano. Tela marinera. Bueno, vamos a ir recuciendo cables porque la inversión de hoy ha sido intensa. A lo largo de toda esta charla hemos desgranado cómo construye Luis Molina su argumento para decirnos que el Producto Interior Bruto es básicamente humo si queremos saber cómo vive la gente. Y hemos usado su analogía de la casa para entender cómo meter a más gente. La inflación descontrolada y los impuestos asfixiantes actúan como, no sé, como una trituradora que se come el dinero del individuo, por mucho que el país en global parezca más rico. Sí, y luego hemos visto cómo aplica eso a la España de hoy, ¿no? Como ese shock tan rápido de población, chocando con una oferta que no puede reaccionar, crea una espiral de precios brutal que destroza el acceso a la vivienda y colapsa los servicios y las infraestructuras de todos. Eso es. Y insisto de nuevo para ir cerrando. Hoy simplemente hemos diseccionado el mecanismo de un texto escrito desde una postura muy liberal. El objetivo no es decirle a quien nos escucha qué tiene que pensar, ni que esto sea un dogma. Lo interesante es tener este mapa en la cabeza, para que la próxima vez que veamos un titular gigante celebrando que la economía crece, tengamos las herramientas para preguntarnos qué hay detrás de esos números. Totalmente. Porque rascar un poco más allá de las grandes cifras oficiales es vital hoy en día. Entender que la inflación y la demografía te pueden vaciar la cartera sin que te des cuenta es una especie de mecanismo de defensa para cualquiera. Desde luego. Y para terminar, quiero dejar una idea botando porque a mí me deja dándole muchas vueltas. Si damos por bueno que medir el país entero es como presumir de tener más trozos de pizza cuando la porción es enana, y si aceptamos que el PIB está totalmente obsoleto para medir nuestra calidad de vida, la pregunta es, ¿qué métrica nos inventamos? ¿Qué número debería salir en las noticias para medir de verdad y sin trampas si la gente vive tranquila a fin de mes? Ahí lo dejo, un concepto para darle al coco. Hasta el próximo análisis a fondo.